Bueno, lo que vamos a ver ahora es números con signo, ¿sí? Ya mencionamos que los números se representan en binario, vimos binario sin signo, o sea, números enteros, cómo representar un número entero o un número fraccionario, dependiendo de, de lo que quisiera representar. Ahora, ¿qué sucede si yo lo que quiero representar son números con signo? Y acá vamos a ver, sí, cuatro formatos diferentes. Vamos a ver, eh, más que nada vamos a ver ahora números con signo, pero números enteros con signo. Y vamos a ver cuatro formatos. Y vamos a ver cuál es el que usa la computadora. Y vamos a ver después otro formato para los números fraccionarios con signo. Que es el formato IEEE 754. Pero ahora nos vamos a centrar en esto, en estos cuatro. El primero más que nada a título de introductorio, y después tenemos los otros tres que en el fondo se siguen, o sea, que se siguen utilizando. Dos se usan, que es el complemento 2 y el exceso, y el complemento 1 vamos a ver que es necesario para el cálculo del complemento 2. Entonces, vamos a ver de qué manera representamos los números, si binarios con signo, BCS. Y tenemos signo y magnitud. El signo y magnitud, ¿sí? Lo que hace es tomar el primer bit o el bit más significativo como bit de signo, donde el 0 es positivo y el 1 es negativo. Es decir, que si quiero escribir el menos 20, ¿sí? Fíjense, siempre voy a partir de el 20 positivo, y lo único que voy a hacer es cambiarle el primer bit. Tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, si estoy trabajando con 8 bits, en realidad voy a tener 7 bits para representar para representar el número. Entonces, voy a tener 7 bits para representar el número, y el primer bit va a indicar si es positivo o es negativo lo que resta del número. Entonces tengo un bit de signo y n bits para la magnitud. De todos modos, en todos estos sistemas vamos a ver cómo operar y ejercicios prácticos, así que esto es de nuevo a modo introductorio. O sea que negar el número lo único que supone es invertir el primer bit o el bit de signo. Tengo que tener en cuenta que el rango es de menos 2 a la n-1 a 2 a la n-1, ¿sí? Es decir, que si estuviéramos trabajando con 4 bits, iríamos de 2 a la 4 menos 1 es 2 al cubo, que es 8, menos 1 es 7, ¿sí? Entonces voy a ir del menos 7 al 7. Y existe un problema, que es la doble representación del 0. Yo puedo escribir el 0 y puedo escribir el menos 0 o el 0 negativo, cosa que en la realidad no existe, pero bueno, este formato en particular me permite hacerlo. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta estos. Un ejemplo de signo y magnitud para 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 4 bits, ¿sí? Lo podemos ver de esta manera. Después le voy a dejar un enlace, la referencia bibliográfica en la descripción del video. El siguiente método es el complemento 1, ¿sí? De vuelta, vamos a verlo después de nuevo en la práctica sobre pizarra. Complemento 1 nos permite obtener una representación binaria de los números negativos, pero este sistema no se usa en la actualidad. Vamos a ver que el que se usa es el complemento 2, pero el complemento 2 lo puedo calcular a partir del cálculo del complemento a 1. Entonces, por ese motivo es que vamos a ver el complemento a 1. ¿Y de qué manera represento los números con el complemento 1? Los números positivos siguen quedando de la misma manera, y si quiero representar el número negativo, lo único que tengo que hacer es invertir el bit. Tengo que tener en cuenta que siempre el primer bit indica el signo y el resto de los bits es para representar el número.
¿Qué quiere decir? Que al igual que en el signo y magnitud, siempre que quiera escribir un número negativo, voy a partir del número en positivo y después voy a invertir todos los bits, de 1 a 0 y de 0 a 1. ¿Sí? Y el problema que seguimos teniendo es que tengo una doble representación del 0. Yo podría escribir el 0 con todos ceros y el menos 0 invirtiendo todos esos ceros, me quedarían todos los bits en 1. Entonces sigo teniendo el problema de la doble representación del 0. Para 8 bits, de la misma manera que en signo y magnitud, voy a ir del menos 127 al 127 con doble representación del 0. ¿Sí? De vuelta, siempre voy a partir de escribir el número en positivo para después calcular el número negativo. ¿Sí? Entonces acá ya agregamos una columna más a la tabla. ¿Sí? Pusimos del menos 3 al 3 para que vean que los números positivos se siguen escribiendo de la misma manera. Fíjense, ¿sí? Signo positivo se sigue escribiendo de la misma manera y el negativo, fíjense que va cambiando. Bien, fíjense que el menos 1 es invertir, agarro el 1, invierto lo que tenía en 0 lo pongo en 1, lo que tenía en 1 lo pongo en 0 y me queda el menos 1. ¿Sí? Representación del complemento 2. Después vamos a ver otras formas de calcularlo también. ¿Sí? Vamos a ver dos formas diferentes para el complemento 1, tres formas diferentes para el complemento 2. ¿Sí? El complemento 2 de manera teórica, ¿sí? Se obtiene sumando el complemento 1, ¿sí? Sumándole 1 al complemento 1. Es decir, el complemento 2 es el complemento 1 más 1. Por eso les decía que veíamos el complemento 1. Las máquinas, las computadoras, lo que hacen es utilizar el complemento a 2 para representar los enteros positivos y negativos, en realidad para representar los negativos, ¿sí? Y el formato IEEE 754 para los fraccionarios positivos o negativos, ¿sí? Los números fraccionarios se escriben con formato IEEE 754, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Otra forma más sencilla de verlo es de derecha a izquierda, copio todos los bits hasta el primer 1 y después invierto todos los bits. Es exactamente lo mismo que hacer el complemento 1 y sumar 1. ¿Qué ventaja tiene este con respecto a los otros? Que no tengo una doble representación del 0. Después lo vamos a ver bien en la práctica, ¿sí? No tengo doble representación del 0. Una forma sencilla de ver el rango, ¿sí? Mediante armando un círculo con todas las combinaciones posibles. Entonces veo que centrados en el 0 voy a ir para los positivos y centrado en el 1 voy a ir para la izquierda. Entonces voy a tener los positivos y los negativos. Acá tienen un ejemplo con n bits. Es una forma rápida y sencilla de verlo, de ver el complemento 2, ¿sí? Fíjense, si quiero escribir si quiero escribir un número y obtener el complemento, lo único que tengo que hacer, si el complemento 2 de un número, es al complemento 1 sumarle 1 para obtener el número. Después nos vamos a meter en la parte de aritmética digital, y vamos a ver las sumas y las restas, ¿sí? Pero nada, a título de esto del complemento 1 más 1, ¿sí? Fíjense, tenemos una tabla, 1 más 1 en binario es 0 y me va a llevar 1. Si yo lo miro y lo analizo en detenimiento, 1 más 1 me debería dar 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el 2 con un bit no lo puedo representar y voy a tener que llevarme un número que es este acarreado. Después lo vamos a ver cuando vayamos a aritmética. 1 más 0 no hay problema, 0 más 1 no hay problema, 1 más 1 no hay problema. 1 menos 1 no hay problema, 1 menos 0 no hay problema, 0 menos 0 no hay problema,
pero 0 menos 1 va a haber problema y después lo vamos a ver bien en detenimiento, ¿sí? Pero esto nada más que a introducción de complemento 1 más 1, nada, para que lo vean. Si sumo 1 más 1 es 1 más 1 es 0 y me estoy llevando 1 al siguiente bit que quiero sumar, ¿sí? Y la representación en exceso, los números se representan como si no tuvieran signos, es decir, yo voy a seguir escribiendo el número en BSS, pero lo que voy a hacer es correr o desplazar el eje, lo que era el 0 en BSS ahora va a ser el menos 127. Nada, entonces voy a tener el eje desplazado, mucho más fácil de ver cuando vayamos a verlo al pizarrón. Básicamente lo que hago es, bueno, cuando yo escribo el 0 en BSS, en realidad ese número va a ser el menos 127. Cuando escriba el 127 en BSS va a ser el 0 en exceso, ¿sí? Y lo único que tengo son los ejes desplazados. En una tabla comparativa de los diferentes sistemas, ¿sí? Vamos a ver que no tanto en binario en complemento 2 como en binario en anotación en exceso, yo no voy a tener doble representación del 0, ¿sí? No vamos a tener doble representación del 0 y vamos a ver que el complemento 2 se utiliza para representar los números, dijimos, los enteros negativos, ¿sí? Enteros positivos y negativos en las computadoras. Los números fraccionarios, dijimos, los vamos a representar con un formato IEEE 754 que va a utilizar esta notación en exceso o esta notación con sesgo para representar el número. Vamos a ver cada una de las partes de la representación del número con ese formato y vamos a ver que utiliza esta representación en exceso o con sesgo como parte de formar el número. Acá tiene una tabla comparativa de cómo representar. Esto lo tienen que hacer ustedes en la práctica, así que lo pasamos rápido si no lo miran. Después tienen la presentación, así que lo pueden ir a consultar, pero eso está sacado de la bibliografía que les voy a dejar en la descripción del video. Eso como medida. Después hay otros complementos, que es complemento a la base, que no nos vamos a meter demasiado, me interesa más que nada, ¿sí? Se los dejo para que lo miren, pero tengo complemento a 9, complemento a 10, ¿sí? Vamos a centrarnos solamente en los que va a utilizar la computadora, que es complemento 2 y notación en exceso, y complemento a 1 como principal, ¿sí? Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden dejar debajo en las preguntas del video o a través de los foros en los que estamos trabajando para la materia. Nos estamos viendo y vamos a ver en la próxima números fraccionarios, IEEE 754.